Mi nombre es Catalina Santana Castellanos y voy a hablarles acerca del proyecto de graduación que realicé durante el curso de CPG. Este proyecto lleva como nombre Diseñando Sucesos y es el planteamiento de una intervención micro dentro de las relaciones sociales de Bogotá, en este caso, que plantea una experiencia invitando a la aceptación de la pluralidad existente en el colectivo a través de una autorreflexión. El foco de innovación de este proyecto está principalmente en la apropiación del happening como herramienta comunicativa del pensamiento en diseño industrial, y es en este punto en donde se centra el diseñador industrial como un gestor de pensamiento que basa sus intenciones y sus estudios en la innovación social. A lo largo de este video ustedes verán las fases a través de las cuales se desarrolló este proyecto, al igual que los fundamentos conceptuales que pueden encontrar en el anexo de la caja, en donde describo los autores en los cuales me referencio y los conceptos a los cuales saludo, al igual que el desarrollo del mismo, su finalización, su ejecución, la parte de bocetación y digamos que su proceso de innovación. En principio es importante contarles que este proyecto nace como inspiración de una frase que me encuentro en un proyecto que se llama Millennium Project, que dice que si bien no podemos controlar el futuro, sí podemos hacer parte de la historia. Y es justamente en esta medida en la que yo planteo los alcances de mi proyecto, que no pretende ser la comprobación de nada, sino pretende ser el planteamiento de una experiencia que invite a la autorreflexión acerca de la concienciación de la existencia de la pluralidad. Entendí que para plantear esta experiencia, para diseñar esta experiencia, necesitaba también diseñar una estrategia para la innovación social bajo un concepto que propongo en el proyecto que se llama Diseño de Sucesos o Designing Happy. Bien, ¿qué es lo que pretendo proponer con este concepto? Este concepto hace alusión principalmente a la percepción, experimentación y generación de experiencias compartidas, dirigidas al entorno y basadas principalmente en las cosas que suceden, en los happens, en las relaciones y acciones que se dan dentro de las relaciones sociales. A lo largo de mi carrera yo realicé diferentes proyectos dirigidos a personas en condición de discapacidad, y es por esto que encontré que mi centro motivacional era principalmente la transformación social hacia una cultura solidaria. Me planteo pues como objetivo principal la concienciación del colectivo hacia la aceptación de la diversidad, y es acá donde me empiezo a preguntar qué es lo que pasa dentro de la aceptación de la diversidad dentro del colectivo además, y cuál es la problemática que se da. Entiendo que dentro de las relaciones sociales de Bogotá existen comportamientos que inhiben la interacción entre personas con diferentes características, lo cual dificulta la adquisición de habilidades de socialización por parte del colectivo. Me empiezo a preguntar cuál sería el usuario al cual iría dirigido mi proyecto, y entiendo y defino que serían los transeúntes, a quienes describo como cuerpos transitorios desarrollando una secuencia de actos en medio de actividades cotidianas, generalmente en marcos públicos. Así pues, empiezo a definir cuáles serían los microentornos en los cuales iba a incidir, que serían los espacios públicos, algunos espacios públicos de Bogotá. Tras realizar consultas a través de estudios de campo y de investigaciones teóricas, empiezo a plantear cuáles serían las variables que median en la problemática que planteo. En primera instancia encuentro que existen cosas que pasan, es decir, acciones y relaciones que se dan dentro de las interacciones colectivas que dependen principalmente de la proyección que cada uno de nosotros hace en el otro, es decir, de cómo nos identificamos con los demás, lo cual determina las relaciones entre cuerpos y espacios, entendiendo los espacios no solamente como algo físico, sino como eventos, lo cual genera emociones primarias. ¿Y a qué se refieren las emociones primarias? Son las reacciones a priori que tiene el cuerpo ante algún estímulo externo, lo cual no implica ningún proceso cognitivo previo. En este punto yo llego a la conclusión conceptual que esta situación de exclusión se da porque existe un miedo recíproco. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que las personas en condición de discapacidad se autorreconocen como diferentes a su imaginario colectivo, y es por esto que se aíslan. Y las personas convencionales, es así como nos llaman las personas en condición de discapacidad, sienten temor de encontrarse en una situación de discapacidad, y es por esto que rechazan a las personas en condición de discapacidad, se sienten vulnerables, tal vez porque, por ejemplo, en un accidente de auto, cualquiera de nosotros puede quedar en condición de discapacidad. Es así como empiezo a entender que para lograr la innovación persuasiva que yo pretendo, es necesario determinar qué sería lo imprescindible que tuviera la acción. Así pues, entiendo que sería fundamental
que se plantea una interacción entre personas con diferentes características. También que se plantee una intención de asombro dentro de la acción que se vaya a realizar, es decir, que sean agentes sorpresa. También es importante darle la posibilidad a las personas que viven la experiencia de reflejarse en el otro. Del uso del performance como una herramienta mediática en la comunicación de la acción que iba a realizar y de la intención de plantear una concienciación de algún tipo. Esto lo lograría a través del planteamiento de experiencias compartidas, de la descontextualización del entorno con agentes sorpresas, como ya lo había dicho, de brindarle la posibilidad a las personas de proyectarse en el otro. Es en este punto en donde se preguntarían qué pasaría si yo estuviera en su lugar, desde el uso del happening respondiendo a este performance y desde el planteamiento de una autorreflexión. Así pues, empiezo a realizar un análisis de las acciones y relaciones que se dan dentro de los microentornos que escogí, que en este caso fueron 3. El barrio Usaquén, los alrededores del Éxito de la calle 170 y la zona T. En estos lugares realicé observaciones durante determinado periodo de tiempo e identifiqué que existen acciones que se dan de manera recurrente. Por ejemplo, hay personas que van caminando rápido, hay personas que van caminando despacio, hay personas que van escuchando música, hay personas que van hablando. Estas acciones están determinadas por diferentes tipos de relaciones que existen entre las personas que se encuentran en estos espacios públicos. Por ejemplo, encuentro parejas de novios, hermanos, amigos, esposos, que allí se encuentran, tienen una relación cercana, duradera y minuciosa con este lugar. No así con algunos trabajadores que generalmente tienen una relación transitoria, fugaz y lejana con este espacio. Así pues, empiezo a elegir qué tipo de experiencia voy a plantear, y acá voy a hacer un paréntesis grande para describir cuál es la posición del diseño industrial dentro del proyecto, que se encuentra en el centro de una estructura que tiene como principal foco de estudio los deseos y las necesidades de los individuos, que reconoce que existen diferentes ramas del conocimiento a las cuales debe acudir, las estudia, las permea, las relaciona, para así diseñar sucesos. Ahora bien, ¿qué es el diseño de sucesos? El diseño de sucesos son acciones de diseño, eso es lo que plantea, que propone un paso de lo conceptual a lo proyectual, situando al diseñador como un gestor de pensamiento. Todo esto dentro del marco de la innovación social. Bajo esta estructura empecé a realizar diferentes propuestas para realizar la experiencia. Así pues, elegí la propuesta final. Dependió básicamente de el cumplimiento de ella con lo imprescindible para lograr el objetivo del proyecto. Me planteé cuáles serían los elementos controlables y entendí que serían 3 personas que harían el rol de actores. Alquilé una silla de ruedas, usé una cámara de video casera para captar la imagen, una grabadora de voz para captar la experiencia y me puse yo como camarógrafa. Planteé la exaltación de la experiencia a través de un flyer que se le entregaría a las personas que vivieran la experiencia, que decía: usted acaba de experimentar la dependencia que yo vivo día a día, diseños más humanos, diseñando sucesos. Así pues, empecé a plantear que el suceso sería encontrarse en el espacio público con la solicitud de ayudar a una persona en condición de discapacidad, y la acción que se captó fue la siguiente. En primera instancia, se incide en el microentorno Usaquén, en donde el esquema son 2 mujeres, una empujando una silla de ruedas y la otra en la silla de ruedas. Las imágenes que estamos viendo son algunas de las acciones que se realizaron dentro de estos microentornos. El segundo entorno en donde incidiríamos serían los alrededores del Éxito de la calle 170, en donde se manejó el mismo esquema: una mujer en la silla de ruedas y una mujer empujando.
El tercer microentorno fue la zona T, y es aquí donde cambiamos el esquema. Había un hombre sentado en la silla de ruedas y una mujer empujando. Cuando cambiamos de esquema y fue el hombre el que me empujaba a la mujer, nos dimos cuenta que definitivamente la petición de ayuda era omitida por las personas a las cuales se les realizaba la petición, y que en general los carros no paraban para permitirles el paso. La reacción de la gente la pretendimos captar a través de su reacción ante la petición de ayuda. Entonces existen las personas que miraron, se rieron, hicieron caso omiso. La niña, a la que definitivamente le incomodó que se le pidiera la ayuda, igual no ayudó. Los que escucharon, pero su atención se distrajo en otra cosa. La señora que dijo que sí le gustaría ayudar, pero que no podía porque tiene artritis. Los que ayudaron y su reacción fue de alguna manera bastante natural. Los que comentaron después de leer el mensaje. El ejecutivo que dijo que tenía mucha prisa y que por este motivo no nos podía ayudar. El que nos ayudó y sonrió después de leer el mensaje y también comentó con la persona que estaba. Las que se pusieron de mal humor por pedirles ayuda. La que se quedó pensando después de leer el mensaje. Así pues, tomé la decisión de captar la experiencia de algunas personas que habían vivido y mediado en la acción. Así que les realicé una entrevista a un par de personas y la pregunta era: ¿qué reflexión le deja la experiencia que acaba de vivir? Pues primero que todo, yo pienso que Bogotá no tiene la capacidad de responder a las necesidades de la ciudadanía discapacitada. Por ejemplo, como podemos ver acá en la zona T, la mayoría de las rampas están mal ubicadas y la mayoría de las aceras están ocupadas por basuras. Pues una persona llegó, mi experiencia fue que una persona llegó y me pidió ayuda a otra persona que necesitaba hacerle un poquito de fuerza para subir la silla de ruedas al andén. Ahí me pareció todo muy normal, ¿no? Cualquiera puede ayudar a otra persona a subir una silla de ruedas. Pero luego cuando recibí el cartel, me pareció muy impactante porque uno no es consciente de lo que puede sentir una persona que no puede caminar. Y entonces ahí uno se da cuenta que es tenaz la situación de esa persona. Lo que yo concluyo a través de esta investigación conceptual y de esta experiencia es que la sociedad vive, se desarrolla y propone contextos inequitativos, evidenciados en las relaciones sociales y en los espacios públicos. Tras la experiencia ejecutada, reconozco que para la propuesta de experiencias futuras es importante ser explícito en el análisis de los puntos C y D de la estrategia que planteo, que una parte importante de la sociedad bogotana ignora a las personas en condición de discapacidad y lo que ellas requieren, que el diseño concebido como un derecho de todos debe ser usado con el objetivo de promulgar un mundo para todos, y finalmente, y lo más importante de este proyecto, es que el diseñador industrial como mediador social sí puede ser transformador de cultura. A todos agradezco su atención y los dejo con la bibliografía que usé. Muchas gracias. Para progresar hay que meterle conciencia.